Hola, ¿qué tal, jóvenes mentes del mañana? Bienvenidos a una clase más con Beto Einstein. El día de hoy te traigo uno de los temas más importantes dentro de la aritmética, la suma y la resta de fracciones. Pero antes de continuar con este video, te invito a suscribirte a mi canal y estar al pendiente de todos los videos que voy a ir subiendo. De igual manera, te recuerdo que puedes dejar en la caja de comentarios cuál sería el siguiente tema que te gustaría que te explicara. Pero por lo menos entonces, vamos a continuar. Bien, lo primero que tienes que saber respecto a la suma y a la resta de las fracciones es que existen dos casos. El primero es cuando tenemos fracciones con mismo denominador y el segundo caso es cuando tenemos fracciones con distinto denominador. Entonces, vamos a ver los dos casos, pero paso a paso. Empezaremos con las fracciones que tienen mismo denominador. Te recuerdo que el denominador es el número que se encuentra abajo de la fracción. Entonces, tengo esta suma de fracciones donde tienen el mismo denominador. ¿Qué dice la regla? La fórmula nos dice que cuando tenemos fracciones con mismo denominador y se están sumando o restando, lo único que tenemos que hacer es efectuar la operación que tenemos en el numerador, es decir, la operación que está arriba. 3 más 1, 4. Y el denominador, que es el número de abajo, simplemente se pasa. Ese sería nuestro resultado. Bien, vamos ahora con nuestro siguiente ejemplo. Ahora tenemos una resta, pero como te comenté, es exactamente lo mismo tanto en la suma como en la resta. En ambos tienes que revisar que tengan mismo denominador o diferente denominador. Entonces, aquí tengo una resta donde tenemos mismo denominador. Entonces, en la resta es exactamente lo mismo. Vas a efectuar la operación que tienes en el numerador. Entonces tendrías 8 menos 6, 2. Y el denominador simplemente se pasa, que sería este 3. Por lo tanto, 8 tercios menos 6 tercios sería 2 tercios. Bien, vamos ahora con nuestro siguiente ejemplo. Tenemos 2 quintos más 1 quinto más 4 quintos. Aquí puedes observar que ya tenemos tres fracciones que se están sumando, pero todas nuevamente coinciden en que tienen el mismo denominador. Y como tienen el mismo denominador, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Tenemos que pasar el 5, ¿sale? Como todos tienen el mismo denominador, simplemente se pasa y efectuamos la operación de los numeradores, es decir, efectuamos las operaciones que están arriba. 2 más 1, 3. 3 más 4 daría 7. Y tendríamos 7 quintos. El resultado lo podrías dejar así. O también se puede convertir en fracción mixta. Acuérdate que todas las fracciones impropias se pueden convertir en mixtas. ¿Cómo sé que es impropia? Porque el número de arriba es más grande que el de abajo. El numerador es mayor que el denominador. Entonces, como se puede pasar a fracción mixta, la voy a convertir. Y para convertirlo simplemente habría que dividir el número de arriba entre el de abajo. Una división sencilla. ¿Cuántas veces cabe el 5 en el 7? Una. 5 por 1, 5. Para 7, 2. Entonces, este número que es nuestro cociente o resultado va a ser el valor entero. Entonces quedaría un entero. Este valor que es el residuo pasa arriba a ser el numerador. Y este valor que es el divisor pasa a ser el denominador. Entonces, nuestra fracción de 7 quintos es igual a un entero 2 quintos. Estas dos valen lo mismo, simplemente que la estamos representando en otro tipo de fracción. Esta es impropia y esta es mixta. Esta tiene enteros, pero el valor es el mismo. Bien, vamos ahora con nuestro siguiente ejemplo. Tenemos una fracción mixta más una propia. Pero volvemos a observar que tenemos exactamente los mismos denominadores. Entonces seguimos en este caso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Aquí tienes varias posibilidades. Una posibilidad es sumar únicamente las fracciones y al final, al resultado, sumarle la parte entera. La otra forma es transformar esta fracción mixta a una fracción impropia y ya aplicar aquí directamente la operación. Entonces, cualquiera de los dos métodos tú los puedes ocupar.
voy a aplicar el de transformar. Entonces, cuando tengas una mixta con una propia o impropia, ¿qué te conviene hacer? Transformar la fracción. Entonces, hay que recordar que para transformar una fracción mixta a impropia, lo que debes de hacer es multiplicar el denominador por el entero. 7 por 2, 14. Y al resultado le vas a sumar el numerador. 14 más 1, 15. Y el 7 se pasa. Y esta fracción pues la voy a pasar normal. Más 3 séptimos. Aquí lo único que hicimos fue transformar de la fracción mixta a la fracción impropia. Y ahora sí, aquí, mismo denominador, simplemente se pasa y efectúo la operación que está arriba. 15 más 3, 18. Y nuevamente el resultado me queda en fracción impropia porque el número de arriba es más grande que el de abajo. Entonces la voy a regresar a una fracción mixta, la voy a transformar en una fracción con enteros. Entonces, para hacerlo quedamos en que hay que dividir el número de arriba entre el de abajo, es decir, 18 entre 7. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 18? 2. 2 por 7, 14. Para 18, 4. Quedamos que este valor, que es el resultado de la división, pasa a ser los enteros. Este resultado, que es el residuo, pasa a ser el numerador. Y este resultado, que es el divisor, pasa a ser el denominador. Quedaría así. Entonces mi resultado podría quedar como 18 séptimos, o si lo transformo a mixta, como 2 enteros, 4 séptimos. Bien, vamos ahora con nuestro siguiente caso. El siguiente caso ahora sí es cuando tenemos diferente denominador. Es decir, los números de abajo ya no coinciden. Entonces, aquí vamos a tener que aplicar lo siguiente. Cuando tengan diferente denominador, vas a usar la técnica de productos cruzados. ¿Cómo es eso? Primeramente vas a multiplicar los denominadores y al resultado lo vas a poner aquí. Entonces, 5 por 7 quedaría 35. Y ahora hacemos un producto cruzado. Vamos a multiplicar esta diagonal. Entonces, voy a multiplicar esta diagonal. Y siempre primero debes de multiplicar esta diagonal. No se te vaya a olvidar eso. Entonces, 3 por 7 daría 21. Pasas la operación, el signo de la operación, que en este caso es una suma. Y ahora vas a realizar el producto de la otra diagonal. Vas a multiplicar estos dos números. Quedaría entonces 5 por 2, 10. Y ahora vas a efectuar esta operación. 21 más 10, 31 sobre 35. Como tenemos de resultado una fracción propia, es decir, el número de arriba es más pequeño que el de abajo, no lo podemos transformar a mixta. Entonces, ese sería nuestro resultado. Bien, vamos ahora con nuestro siguiente ejemplo. Tenemos 8 novenos menos un cuarto. Nuevamente tenemos una operación donde hay diferentes denominadores. Acuérdate que este método de productos cruzados únicamente aplica para la suma y para la resta. Ya para la multiplicación y la división es otra situación. Entonces, recuerda que esto de los productos cruzados únicamente es para la suma y la resta. Entonces, ahora tengo la resta. Voy entonces a multiplicar primero los denominadores. 9 por 4 daría 36. Y hago el producto cruzado y como te comenté, primero debes de multiplicar esta diagonal. 8 por 4, 32. Menos, y ahora multiplicamos esta otra diagonal. 9 por 1, 9. Y ahora efectuamos la operación. 32 menos 9 daría 23 entre 36. Y como es una fracción propia, entonces ese ya sería nuestro resultado. Bien, vamos con nuestro siguiente ejemplo. Tenemos una fracción mixta más una propia. 2 enteros, un quinto, más 5 sextos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Debemos de transformar esta fracción mixta a impropia. ¿Cómo lo hacemos? Acuérdate que debemos de multiplicar el denominador, es decir, el número de abajo, por el entero. Y al resultado le vas
a sumar el numerador. Y eso lo vas a poner acá arriba. 5 por 2, 10. Más 1, 11. Y el 5 simplemente se pasa. Más 5 sextos. Aquí ya transformé la fracción mixta a impropia. Me queda esto. Y ahora, como veo que tienen distinto denominador, voy a aplicar los productos cruzados. Entonces, multiplicamos primero los denominadores. 5 por 6, eso nos daría 30. ¿Sale? 5 por 6, 30. Y hago la multiplicación cruzada. Tengo que multiplicar esta diagonal primero. 6 por 11, 66. Más, pasas la operación, que en este caso es más, y ahora vas a multiplicar esta diagonal. 5 por 5, 25. Y nos quedaría 66 más 25. Efectuamos la operación. 66 más 25 serían 91 sobre 30. Ahora tenemos como resultado una fracción impropia. La podemos convertir a mixta. Entonces vamos a dividir 91 sobre 30. Cabe 3 veces. 3 por 30, 90. Para 91, 1. Es decir, esta fracción se puede reescribir como 3 enteros, un treintavo. Cualquiera de estas dos sería el resultado. En este ejercicio ahora tenemos una suma y una resta, es decir, se están efectuando dos operaciones al mismo tiempo. Ya tenemos tres fracciones. ¿Qué debemos hacer cuando tengamos tres fracciones? Vamos a hacer uso del mínimo común múltiplo. Si tienes dudas con ese tema, te voy a dejar en la caja de la descripción de este video mi video explicando el mínimo común múltiplo. Pero si ya lo dominas, entonces te invito a continuar. Tenemos 3 quintos más 2 tercios menos 1 sexto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar los denominadores de las tres fracciones. Es decir, tomo el 5, tomo el 3 y tomo el 6. Y vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Debemos de recordar que para calcular el mínimo común múltiplo necesitamos de unos números. Esos números son los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Como recordarás, los números primos son aquellos que únicamente se pueden dividir entre sí mismos y la unidad. Y son 2, 3, 5, 7, 11 y así se van hasta el infinito. Entonces, vamos a ver. ¿Puedo dividir alguno de estos números entre el primero que es 2? Sí. Como sí se puede, entonces lo pongo. 5, como no se puede dividir entre 2, se baja. 3, como no se puede dividir entre 2, se baja. 6 entre 2, 3. Ahora, ¿puedo volver a dividir alguna de estas cantidades entre 2? No. Entonces paso al siguiente. ¿Puedo entre 3? Sí. Si por lo menos uno se puede dividir, lo pones. Pero si ninguno se pudiera dividir, pasarías al siguiente. Y así te iría sucesivamente. Entonces, 5 entre 3 no se puede, se baja. 3 entre 3, 1. 3 entre 3, 1. ¿Puedo volver a dividir alguno de estos entre 3? No, ninguno. Pasas al siguiente número, que en este caso es el 5. ¿Puedo dividir alguno entre 5? Sí, a este. Entonces lo ponemos 5 entre 5, 1. Y cuando ya tienes los 1, simplemente ya se van bajando. Pero ya logré que todos estos números sean 1. Entonces ahí ya acabé. Ahora debo de multiplicar estos valores. 5 por 3, 15. 15 por 2, daría 30. Ese sería nuestro mínimo común múltiplo, 30. Ese número que te dio lo vas a poner aquí abajo. Y ahora bien, lo que vas a hacer es dividir este valor entre este número. Vas a dividir este entre este y al resultado lo vas a multiplicar por el numerador. Entonces quedaría 30 entre 5, 6. 6 por 3, 18. Y pasas el signo, más. Y ahora vas a repetir lo mismo, pero ahora con la fracción de en medio. 30 entre 3, 10. 10
por 2, 20. Pasas el siguiente signo, que en este caso es menos. Y nuevamente vas a dividir este valor entre este. 30 entre 6, 5. 5 por el de arriba, que es 1. 5 por 1, 5. Y nos quedaría eso. Y ahora simplemente tienes que resolver esta operación. 18 más 20, 38. Y 38 menos 5 nos daría 33 sobre 30. ¿Pero qué crees? Que esta fracción se puede simplificar. ¿Qué significa que se pueda simplificar? Que existe un número que es capaz de dividir tanto al numerador como al denominador. ¿Quién es ese número? El 3. Entonces voy a dividir entre 3 el numerador y el denominador. 33 entre 3, 11. 30 entre 3, 10. Es decir, estas dos fracciones son equivalentes, valen lo mismo, pero esta la estoy expresando con números más pequeños. Y también me doy cuenta que esta fracción es impropia, entonces la puedo pasar a mixta. ¿Cómo? Dividiendo el numerador entre el denominador. Es decir, 11 sobre 10. Cabe una vez, 1 por 10, 10, para 11, 1. Entonces, esto es igual a un entero, un décimo. Y esto, cualquiera de estas dos, sería nuestro resultado. Bien, vamos ahora con nuestro último ejemplo. Tenemos 2 enteros, un cuarto, más un tercio, menos un sexto. Entonces aquí podemos ver que tenemos una fracción mixta y tenemos dos propias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar primeramente esta fracción mixta a manera impropia. Entonces, quedamos que para hacerlo vas a multiplicar el denominador por el entero y al resultado le vas a sumar el numerador. Entonces, 4 por 2, 8. 8 más 1, 9. Quedaría 9 cuartos. Y esto pues lo pasamos igual. Más un tercio menos un sexto. Nos queda esto. Ahora, para poder resolver esto, quedamos que vamos a tomar los denominadores y a sacar el mínimo común múltiplo. Entonces voy a tomar a 4, a 3 y a 6. Y vamos a empezar a factorizar. Y debemos de recordar que necesitamos a los números primos. Quedamos que los números primos son el 2, 3, 5, 7, 11, 13 y así nos vamos. Entonces, tengo que ver, ¿puedo dividir alguno de estos números entre el primer primo, que es el 2? Sí. Entonces dividimos. Como sí se puede, vamos a ponerlo aquí el 2. 4 entre 2, 2. 3 entre 2, no se puede. Como no se puede, lo bajamos así normal. 6 entre 2, 3. Ahora, nuevamente pregunto, ¿puedo volver a dividir alguno de ellos entre 2? Sí, este se puede. Entonces, como por lo menos uno se puede, lo vuelves a escribir. 2 entre 2, 1. 3 entre 2, no se puede. 3 entre 2, no se puede. ¿Puedo volver a dividir alguno de ellos entre 2? No. Entonces paso al que sigue. ¿Entre 3? ¿Puedo dividir alguno entre 3? Sí. Entonces lo escribo. 1, como ya está en 1, ya nada más se va bajando. Y aquí 3 entre 3, 1. 3 entre 3, 1. Y ahora vamos a multiplicar estos números. 3 por 2, 6. 6 por 2 daría 12. Ese es nuestro mínimo común múltiplo. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner ese número como nuestro denominador, ¿sale? Ese se pondría aquí, ¿sale? Va a ser nuestro común denominador. Nada más que como ya no cabe, yo lo voy a escribir aquí abajo. Entonces, este número que está aquí, lo voy a ir dividiendo entre cada uno de los denominadores y luego lo voy a multiplicar por los numeradores. Es más, lo voy a poner más acá para que no haya problema. Entonces, fíjate. 12 entre 4, 3. 3 por 9, 27. Pasas el signo, más. Y ahora divides este entre este y lo multiplicas por el de arriba. 12 entre 3, 4. Por el de arriba que es 1, 4 por 1, 4. Pasas el signo, que ahora es menos. 12 entre 6, 2. Por 1,
2. ¿Sale? Este lo voy a quitar para no confundirnos. Y entonces nos quedaría esto. Lo vuelvo a repetir por si quedaron dudas. Divides este valor entre el de aquí y lo multiplicas por el de arriba. 12 entre 4, 3 por 9, 27. Más 12 entre 3, 4 por 1, 4. Menos 12 entre 6, 2 por 1, 2. ¿Sale? Y ahora bien, vas a efectuar esta operación. 27 más 4, 31. Y 31 menos 2, 29. 29 sobre 12. Pero esta fracción es una fracción impropia. Yo la puedo transformar en mixta. Entonces la vamos a convertir en mixta. ¿Cómo? Divido el numerador entre el denominador. 29 sobre 12. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 29? 2. 2 por 12, 24 para 29, 5. Y entonces esto va a ser igual. El resultado de la división, que es el cociente, pasa a ser los enteros. El residuo, que es lo que nos sobra, pasa a ser el numerador. Y el divisor, que es el que está fuera de la galera, pasa a ser el denominador. Y esto sería nuestro resultado.